El tiempo de lo humano es su conciencia. La conciencia de lo humano son todos los tiempos en uno. Aprender algo es aprender a manejar el tiempo. Ese es el secreto de la sabiduría. Sin embargo, no estamos acostumbrados a un acceso a los integrantes infinitos del tiempo. Las técnicas que se aprecian de llevar al acceso con riqueza. Se les debe advertir acerca de la complejidad del tiempo y de las riquezas. Simples tiempos convertidos en recuerdos. El recuerdo lo hace el tiempo que contiene a todos los tiempos. La nostalgia es un tiempo que oscila. La alegría es un no tiempo dentro del tiempo. El amor es al mismo tiempo dos tiempos. Su temporalidad es la que resulta de la combinación de dos tiempos infinitos. Dos tiempos hipercomplejos viajando al mismo tiempo en el mismo tiempo. Por ello es milagroso. Suceso de improbable ocurrencia. Emoción suprema de todos los tiempos que se reconocen. La madre libera tiempos en el feto. Algunos crean anticuerpos, otros alimentos, otros más movimientos. La madre regula el tiempo de los tiempos. El padre solo nutre. La mujer es diferente al hombre. Posee mayor capacidad de vivir su vida bíblicamente. El peligro es que puede convertirse en autista. Peligro si no existe alguien que le permita vivir su vida. El contenido puede ser baile, filosofía, cocina o jardinería, no importa. Lo extraordinario es la manera en la que la mujer vive ese contenido. Precisamente por ello todas las culturas enseñan a sus doncellas a desarrollar precauciones y límites. Sería terrible para una verdadera mujer entregarse a un hombre que no sea de su estatura. La destruiría para siempre, no dejando de esa experiencia más que amargura. Pero, como toda estructura, la limitación voluntaria se puede convertir en irreal, como la construcción de la muralla china. Primero hecha por un motivo real, la invasión de tribus beligerantes y conquistadoras, pero después de varias generaciones, construida solo por construirla. La idea original, el real motivo, se olvidó dejando una estructura vacía. Así puede suceder con la enseñanza de limitación para una mujer, originalmente basada en la consideración de ella como entidad bíblica, con capacidad infinita para la vida y por tanto instituida, la limitación, como medio precautorio. Pero después de la liberación femenina solo estructura vacía. No me refiero a la verdadera liberación femenina, es decir, aquella que lleva al desarrollo de una mujer hasta su óptimo nivel. Me refiero a cierto feminismo que solo es reacción ante experiencias negativas. El hombre ha sido entrenado para evitar autismos. Guerrero, sacerdote, político o simple obrero. El hombre debe ver más hacia el mundo. Al menos eso aprendió durante tiempos de cacería, hambre o guerra. Debía protegerse a la mujer como símbolo de la liberación de la vida, como entidad humana capaz de satisfacer su sensibilidad agudísima. El hombre desarrolló músculos y poco a poco se satisfizo con su condición y se olvidó de la pérdida de sensibilidad. Quiero decir que sacrificó el interior en su necesidad de manejar el mundo. La civilización como estructura y la cultura como plena creación del organismo social es ciclo repetitivo de la historia del pensamiento. Egipto murió y actualmente los únicos egipcios son los científicos que estudian las pirámides, la religión y la mitología de ese pueblo. La cultura y la civilización mayas perecieron y los únicos mayas vivientes son algunas computadoras encargadas de descifrar los códices mayas y sus operadores. Siempre es un hombre el que crea una nueva cultura. Pero si en la antigüedad cada nueva cultura tardaba en aparecer siglos y una de otra
se espaciaba por órdenes de tiempo similares, en nuestros días estos hombres simientes de culturas abundan por doquier y aparecen cada determinado tiempo. Eso hace que sea difícil verlos. Por ello, existen en la actualidad cientos y miles de culturas. Existen, sin embargo, fundamentalmente comunes a una familia de cultura, puntos de referencia que se tocan y sumergen unos en los otros. El Occidente y el Oriente son divisiones basadas en lo común, existente en varias culturas. Desgraciadamente esos comunes son en ocasiones estructuras muertas de civilizaciones que en un tiempo también fueron culturas. El tiempo también cambia. El occidental, tan empeñado en preparar el futuro, se enfrenta con la enseñanza del eterno presente. Lo que resultará de ello es sólo accesible para el hombre historiador de vocación. Sólo se puede entregar a aquel que considera que el contenido de lo que se le ofrece le hará crecer. Esta es una forma madura de decir las cosas, igual de madura que ciertos procedimientos empleados para aprender. Hoy, Rita me enseñó sus dibujos. Hace uno cada día, y junto a la fecha pone los signos zodiacales correspondientes al día. Así, poco a poco, ha ido dándose cuenta de cuáles características de sus dibujos aparecen correlacionadas con el signo zodiacal o astrológico correspondiente. Ahora, cuando dibuja, puede, por el dibujo mismo, saber el signo astrológico y las relaciones astrológicas del día correspondiente. Por supuesto, eso solo se logra cuando se es sensible a tales influencias estelares. Si no se es sensible, no hay correspondencia. Desde luego que también dice mucho acerca de la astrología como ciencia. Tal poder de relación, es decir, el que le permite a Rita conocer por su dibujo las relaciones astrológicas del día, es difícil encontrarlo en las ciencias exactas. La capacidad de vivir la vida como el aprendizaje sublime, de conocerse en relaciones históricas y de saber la importancia y la repercusión de cada instante, va acompañado de la sensación de plenitud más grande. Todo es maestro y todo descubrimiento, crecimiento y aprendizaje. He aquí que dos órdenes de magnitud de complejidad separadas por un cuasi infinito, el núcleo atómico y el hombre, una partícula cargada eléctricamente y en movimiento y el hombre, una fuerza gravitatoria de un planeta todo y el hombre, una fuerza magnética y el hombre, comparten las mismas leyes. El hombre es el medio global contenedor de más tiempos en el universo conocido. La energía base de la conciencia es el conjunto resultante de todas las energías que la forman. Así, la conciencia no solo es el producto de la actividad neuronal, sino la de todo el cuerpo. Como conjunto resultante, su característica cualitativa es diferente a la de cualquier otro conjunto resultante. Ahora bien, con conciencia no me estoy limitando a la extraordinariamente compleja visión de uno mismo desde el punto de referencia de observador, de las propias experiencias y sensaciones y emociones. Con conciencia quiero decir la sensación en sí, la forma específica en la que se ve al mundo, o en palabras más directas, lo que uno es. Esa sensación de felicidad, que primero se ve igual en todos como en uno, y después se reconoce como única, intransferible y absolutamente diferente a cualquier felicidad de cualquier ser humano. Tomo una taza y explico mi acto diciendo que tengo sed. Siento el té y al antecedente de la sensación no tengo acceso. Al menos es difícil y requiere un entrenamiento especial aprender a tener acceso, es decir, a recorrer niveles. Por ello, el sentir no lo puedo disecar como lo hago con la sed que explica mi acto. Para hacerlo utilizo un microscopio o un bisturí, un microelectrodo o un equipo de rayos X.
claro, que tenerlos me evita el problema y el problema se queda sin solución. El hacer en mí todo. Cuando, en cambio, ocurre la sensibilización suficiente, cuando el proceso de liberación de estructuras ha alcanzado cierto desarrollo, en ese momento la conciencia puede tener un acceso a sus factores determinantes, a los elementos del conjunto de energías que la forman. Y cada vez que el acceso se realiza, cada ocasión en la que la transformación ocurre, un nuevo universo inexplorado se presenta en busca de conquistador. Ya he mencionado el efecto de la expansión del tiempo sobre el acceso consciente a niveles de funcionamiento cerebrales. El acceso también puede ocurrir con el resto del organismo. Si las palabras no se toman como meras palabras, la concepción localizacionista de las emociones en el corazón es tan cierta como la concepción de la conciencia como resultante de la actividad cerebral. La conciencia con libre acceso al orden de complejidad del sistema cardiovascular es una conciencia posible y probablemente existente, al menos Aristóteles la tenía. La conciencia de la conciencia es el autoconocimiento, el estado en el que los motivos de nuestras acciones aparecen claros ante aquella parte de nuestro ser que es capaz de observar. Requiere, para ocurrir, de un estado de gracia. Y este no es otra cosa que la aceptación de nuestra capacidad de creación en todo, desde nuestras emociones hasta nuestros pensamientos. Muchas veces la angustia y la desesperación provienen del olvido de nuestra permanente creatividad. En la tradición cristiana, el sacrificio de Jesucristo es visto como la actitud que permite la gracia a las generaciones posteriores al mismo. De acuerdo con esta tradición, Cristo en su sacrificio expresó la idea de que existe la libre posibilidad de sentir. Alguien puede criticar o enjuiciar determinada sensación como inmoral, incluso la alegría de vivir. El estado de gracia es la aceptación de esta alegría como creación divina, es la convicción de que detrás de la emoción se encuentra Dios y por tanto nada puede justificar la duda acerca de la bondad de la experiencia. En la tradición judía, el juicio de la experiencia no solo es posible sino necesario. La experiencia se sujeta a leyes y sus repercusiones pueden ser negativas. Por tanto es necesario conocer la antigracia, es decir, comprender que la experiencia no es libre. La tradición judeocristiana es una mezcla de consideración de gracia y de la defensa del juicio. Mezcla extraña, vista desde afuera, pero perfectamente natural y obvia cuando se ha crecido en su seno. Lo terriblemente difícil es llegar a la tranquilidad creativa. Requiere un saberse creador, la gracia, y un reconocerse como capaz de juzgar. Sobre todo, requiere aceptar la excelencia y bondad del propio camino. Por lo pronto, tal equilibrio es absolutamente necesario para crear. El problema de toda conciencia es saberse conciencia. La dificultad máxima de una vida es conocerse como vida. Puesto que sólo en algunas ocasiones se puede penetrar al centro de otra conciencia, la pregunta acerca de si la propia conciencia es todo lo que puede llegar a ser una conciencia, solo se puede resolver a medias. De nuevo, es el tiempo la respuesta. El recuerdo de la conciencia del pasado por la conciencia del presente como único punto de referencia. Sin embargo, la tentación de fijar en otros la atención, de conocerse a través de un reflejo especular, es tal que nunca, como ahora, se hace tan necesario el análisis. Si todas las palabras de los otros se aceptan como reflejo incuestionable de vivencias conscientes, existenciales, se cae en el peligro de la locura. Si en cambio se les considera como desconectadas de lo existencial, es decir, pertenecientes a un mundo lingüístico independiente, sobreviene la ignorancia y la estupidez de vida. No se pretende entonces presionar la conciencia de la conciencia hacia límites de abismo.
No se le presione a comprender lo que únicamente con el tiempo se puede ver. Sobre todo, no se niegue o invalide la propia unicidad y el personal desarrollo. Únicamente cuando transformo la visión de otras conciencias en aprendizaje, vivo plenamente la propia conciencia. Esto requiere modestia y honestidad absolutas. El orgullo es el peor enemigo de la conciencia. Transforma esta última en contenido egoísta. Evita ser el silencio. Transforma en visión de orgullo lo que con modestia es solo vivencia. Convierte la vivencia consciente del otro en arquetipo idealista o modelo inalcanzable. La capacidad de no invalidar el propio desarrollo es el secreto para alcanzar la conciencia de la conciencia. Alcanzar a comprender la conciencia de alguien es convertirse en el más admirable y profundo poeta. Y con poeta quiero decir sabio. Una transferencia de campos neuronales sería un medio para lograr un acceso a otra conciencia. Lo anterior, en un presente expandido, sería la capacidad de comprender a la otra conciencia. Sin embargo, otros medios son posibles para alcanzar el mismo resultado. El más conocido es el lenguaje verbal, pero solamente si se pudiese entender la experiencia que se esconde detrás de las palabras. Esto se facilita en un periodo de expansión del presente. Simplemente hay más tiempo para ver. Sencillamente el contenido de la resultante total se expande, permitiendo comprender sus detalles. La debilidad es un exceso de conciencia de otras realidades. La fortaleza es la capacidad de únicamente verse a uno mismo. Sería fuerte si solo me viera a mí mismo, y si al vivir esta visión como la única posible no conociera alternativas. Pero el precio que tendría que pagar sería demasiado alto. Es por ello que existe la familia. Permite vivir otras conciencias sin temor a caer en debilidades. Comprender a otra conciencia es recibir mensajes de la divinidad. Es establecer un contacto con Dios. Cada uno de nosotros posee una imagen de todos los seres que ha conocido en su vida. Dejar que esta imagen hable por sí misma y dialogar con quien la habita es la posibilidad de entender la propia capacidad de ver. Puesto que nuestro centro es la perfección y nuestra esencia la sabiduría, esas imágenes dialogadas son tan reales como la más íntima sensación que de sí mismo posea el personaje del cual fueron creadas. La capacidad psíquica se basa en el reconocimiento y aceptación vivencial del punto anterior. En esa aceptación, ver por primera vez a una persona conlleva todo el conocimiento acerca de la misma. Lo que existe detrás de cada acto es la sabiduría. Entenderlo así y vivirlo así es la plenitud humana. Es necesario realizar una actividad que permita desarrollar la propia capacidad creativa. No importa el contenido de la acción, sino su bondad para guiar a quien la ejecuta hacia el autoconocimiento. Detrás de cualquier acto o pensamiento se encuentra toda la historia. El acto es un algoritmo que decodificado permite reconstruir toda una vida. La posibilidad de realizar tal decodificación depende de la existencia y vivencia de un estado psicológico abierto, tranquilo y de extrema serenidad. Pero, sobre todo, de la convicción acerca del contenido magnífico que se encuentra como base de cualquier acción. Los estudiosos de tales actos y sus relaciones con contenidos han realizado formidables proezas cognitivas. Una de ellas es el I Ching, otra es el conocimiento astrológico. Ambos, al igual que las matemáticas, son sistemas simbólicos que poseen la extraordinaria característica de ser un reflejo de la realidad. Las leyes que rigen tales sistemas simbólicos son las mismas que se pueden abstraer de la ocurrencia secuencial y organizada de eventos naturales. En el I Ching, tales leyes son relativamente fáciles de entrever.
la observación de patrones naturales recurrentes y su reflejo en la conducta y conciencia humana, permitió construir un instrumento de predicción casi sobrenatural en su poder y exactitud. La experiencia no tiene una localización interna. En términos muy estrictos, tampoco está localizada en el exterior. Esto último porque todo está interconectado y la experiencia ocurre en ese todo. La sensación de exterior es tan ilusoria como la idea de que existen cuerpos materiales separados del espacio y de la actividad cerebral. Puesto que el campo neuronal es una morfología energética, que una vez creada se independiza del cerebro y del cuerpo, la pregunta acerca de su permanencia después de la muerte es válida. Quiero decir que puesto que la existencia de la experiencia es la resultante de la actividad corporal y no ella misma, la cuestión de su permanencia después de la destrucción de la infraestructura que la crea adquiere una realidad primigenia. Existen tres tipos de evidencias que indican que la experiencia perdura después de la muerte corporal. Una es un experimento de principios del siglo hecho por psíquicos ingleses. La segunda son las experiencias de exteriorización corporal y la tercera proviene de reportes de comunicaciones con entidades espirituales. Antes de discutir estas tres evidencias, es necesario hacer una breve reflexión acerca de las características fundamentales de lo que denominamos experiencia y conciencia. Lo que vemos, oímos y sentimos tiene un carácter no físico en el sentido de que toda experiencia no es en sí misma un objeto material. La experiencia pertenece a un plano solo asequible a quien la experimenta, al menos en nuestro actual estado de desarrollo. Aunque se han descrito instancias de materializaciones de pensamientos, estos casos son excepcionales. Por lo menos lo son desde un punto de vista. En realidad, lo que percibimos como objetos son materializaciones de pensamientos. El objeto existe como creación de la actividad cerebral, al menos como interacción entre campos energéticos neuronales y la organización del espacio. Nuestros sueños y nuestras imágenes afectan la materia, lo mismo que nuestras emociones. Si su localización es el espacio, es concebible pensar que sobrevivan a la muerte corporal. En términos más concretos, el campo neuronal creado antes de morir sigue expandiéndose en el espacio, aun cuando el cerebro que lo creó haya perecido. Durante esta expansión, el cambio interactúa con organizaciones espaciales cada vez más extensas, cambiando su morfología al hacerlo. Por tanto, si la experiencia es la interacción del campo con el espacio y los cambios de la experiencia son cambios en esta interacción, existe no solo la permanencia de la experiencia después de la muerte, sino incluso cambios en ella a pesar de la destrucción corporal.